Bien, Aníbal, dentro del plano del libro, la porción que me correspondió, porque los días fueron cortos para tantas páginas, más de 300 páginas, pero pudimos tomar algo interesante. Formulamos una caterva de preguntas, porque el libro da a generar muchas preguntas. Y la primera, la que quisiera iniciar, es justamente por el plano que nos corresponde, que es el plano religioso. En la página 302, aquí tú dices que hay un cliché entre las personas, principalmente en el mundo cristiano, de volver a las sendas antiguas, que es como un himno nacional en el mundo religioso. Y utilizas estas palabras en la página 302. Es importante que el cristiano sepa: no hay forma de volver a la senda antigua. Y esa sería la pregunta. ¿Por qué? Bueno, es una parte muy interesante. Yo me esperaba menos de Orlando. De Orlando. Muy interesante. Sí, mire qué pasa, Orlando. El mundo en que vivía Elías Pérez, en que vivía Rudy Moya, en que vivía quizás Aníbal antes, ese mundo cambió. Ese mundo dio un giro de 360 grados. O sea, ese mundo, digamos, que nosotros visualizábamos antes, podríamos decir que ya no existe. ¿Y por qué? Bueno, resulta ser que si tú le preguntas quizás a una persona de cierta edad si le preocupa la situación de los ríos, sobre todo, por ejemplo, en Sánchez, te va a decir que sí. Pero si le preguntas a un joven, por lo menos de 15 años, o de 20 quizás, te va a decir que no. Porque resulta ser que para él, hace lo que él está viendo hace 10, 15 años, es normal. Ahora, nosotros que vimos más atrás la cantidad de ríos que habían aquí, entonces hoy sí nos preocupa. Entonces, por consiguiente, para la nueva generación estamos viviendo un estado normal. Estamos viviendo en un estado normal. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos, en este caso, nosotros que creemos en Dios, creemos también en la profecía bíblica. Entonces, si nosotros creemos en la profecía bíblica y entonces se nos dice cada una de las cosas que van a pasar, entonces, cuando comienzan a pasar, como es el caso de ahora, entonces nosotros no deberíamos ciertamente querer parar el reloj. Sí, es importante entender, por ejemplo, que desde el punto de vista del cristianismo, las reglas están establecidas. Nosotros tenemos los 10 mandamientos. Entonces, el cristiano per se tiene una regla de vida, tiene una regla que seguir. Ahora bien, a lo que en la parte nuestra ahí es importante especificar que voy a poner un ejemplo a la parte que bien nos referimos. Por ejemplo, hoy nosotros hablábamos en una ocasión de lo que es la ley. La ley. Por ejemplo, el legislador de hoy tiene que ser un individuo abierto, tiene que ser un individuo que conozca su sociedad, porque precisamente la sociedad en la que vivimos va sufriendo una serie de transformaciones. Entonces, el legislador de hoy no puede ser radical, porque como bien también habla Hegel en su libro Filosofía del Derecho, los principios de filosofía del derecho, o sea, las normas sociales y leyes se mueven por dialéctica. Entonces, o sea, a cada momento de la sociedad se le aplican reglas y normas. Ahora bien, estamos hablando de la sociedad en sentido general. Ahora bien, si tú te vas a las reglas de Dios, son las mismas, desde el principio hasta el fin. Entonces, no varían. Entonces, por consiguiente, es donde el
individuo cristiano, o sea, no tiene por qué, vamos a decir, no sé si me debe entender, o sea, no tiene por qué doblar, tiene las reglas y las normas bien claras y establecidas. Entonces, es lo que entendemos, que si el individuo de hoy, por ejemplo, el cristiano de hoy, el líder cristiano de hoy no entiende lo que está pasando en su sociedad, entonces ¿cómo orienta a sus ovejas? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos entonces a personas desesperadas, vemos personas entonces, por ejemplo, en las iglesias, hay una desesperación ahora mismo por la cantidad de divorcios, y ahí están las estadísticas, o sea, ya estamos casi a la par. La cantidad de divorcios por año, cantidad de casamientos por año, casi cantidad de divorcios por año. Entonces en la iglesia hay una situación y están en una discusión interesante, pero la discusión la está llevando desde la idea del tradicionalismo, o sea, el hombre todavía con una mentalidad, vamos a decir, un poco más machista y la mujer sometida, pero no se dan cuenta que la sociedad en sí ahora mismo ha desaparecido o básicamente intenta todos los días desaparecer ese concepto de mujer sometida. Por consiguiente, ese hombre tradicionalista tiene problemas hoy en día para mantener una relación, pero las iglesias no se dan cuenta, algunas. Entonces a veces uno ve ese tipo de discusiones. Entonces eso es importante, que podamos entender el contexto actual para poderlo aplicar a lo que nos toca entonces vivir en lo adelante.